Bueno, primero, buenos días con todas. Para mí es un gusto compartir este tiempo. Es un privilegio realmente, un reto también. Y me quisiera presentar. Mi nombre es Nelly. Tengo 36 años. Tengo 15 años de matrimonio también, por la gracia de Dios. Nos casamos bien jóvenes. Además, también estamos sirviendo al Señor en una iglesia local. Mi esposo es el pastor principal de esa iglesia. También hace 15 años, porque como que fue muy simultáneo, ¿no? Nos casamos y luego el Señor le llamó a mi esposo al pastorado. Entonces ha sido todo una aventura, ¿no? Con muchas cosas, pero ha sido una gran bendición. Además, también tenemos una niña que se llama Gracia, tiene 10 años. Realmente es un milagro de Dios para nosotros. Mi esposo es una persona con discapacidad, tiene paraplegia, y hemos visto la fidelidad de Dios al bendecirnos con nuestra hija Gracia también. Hace 6 años estamos educando en el hogar, bueno, yo principalmente, pero también mi esposo, muy comprometido, y también eso fue un regalo del Señor. Y hemos visto la fidelidad también del Señor. También hace un par de años es que estoy aprendiendo de Charlotte Mason y su filosofía respecto a la educación, y realmente ha sido eso una bendición para nosotros. El Señor solo nos dio una niña y estamos bien agradecidos y contentos por eso. Hay algo que me apasiona mucho, que justamente es este tema de la educación en casa. Dios me ha permitido poder influenciar un poco en las madres de mi entorno. Yo vivo en Quito, Ecuador, a las afueras de la capital, más o menos a 30 minutos de la ciudad, digamos, pero yo estoy a las afueras de la ciudad. Entonces, tengo el privilegio de servir en una comunidad presencial con madres e hijos, y nos reunimos una vez al mes y compartimos juntas toda la filosofía de Charlotte Mason. Trato de ser un ánimo para ellas, un ánimo mutuo en realidad, y estamos caminando con eso, inspirándonos cada día también. Y también tengo la bendición de poder servir a otras mamás de manera virtual. Trato de tener como charlas con ellas 2 veces al mes para hablar más respecto a esto, y Dios ha sido bueno. Creo que lo que Él quiere que yo haga es que yo pueda ser un instrumento de luz para muchas familias que están educando en el hogar. Aunque no tengo tanta experiencia, lo poco que tengo quiero darlo, y realmente siento y veo también que eso es el llamado de Dios para mí también. Entonces es parte del motivo por el que estoy aquí, para aprender más también. Eso es todo respecto a mí. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a quién soy, o simplemente puedo avanzar con el resumen de la clase pasada. Yo, Nelly. Nelly, ¿tú nunca has escolarizado a tu hija? No lo recuerdo, por eso te pregunto. Yo quería educarle educarle en casa antes de estar casada y tener hijos. El Señor me salvó cuando yo tenía casi 18 años, y en ese trayecto yo escuché de algunas familias que educaban en el hogar antes de que yo me case, y bueno, cuando ya le tuve a mi hija siempre fue mi oración. Sin embargo, para mi esposo obviamente era algo nuevo, y para todo nuestro entorno. Yo sí, bien es cierto, había escuchado, pero no era algo presencial o real que yo podía ver o que me modele, ¿no? Entonces, nuestra hija estuvo en el inicial 2, es como preescolar, digamos. En el 2019 ella empezó en una escuela cristiana cerca de nuestra casa. Siempre yo oraba para que ella pudiera estudiar en casa, pero claro, eso era algo que tenía que ser un llamado de la familia, ¿no? Incluyéndole a mi esposo. Entonces
Estuvo por más o menos 6 meses en el inicial 2, justamente cuando en el 2019 empezó el ciclo escolar en septiembre. En octubre hubo un paro súper grande en nuestro país por un mes y ella no fue a clases. Siempre le costó mucho el adaptarse a todo lo que era la escuela y todo. Y gracias a Dios, en mi caso, en el 2020, en marzo, se cierra todo por la pandemia. Entonces se regresan todos los niños a las casas y yo pude tener esa dicha de que ella volviera, y entonces ahí yo le propuse a través de mi esposo que yo le educara en casa, porque en aquel entonces, cuando empezó todo lo de la pandemia, todo se volvió de una manera virtual para que pudieran los niños aprender. Entonces yo decía, ella apenas había cumplido 4 años, y le digo, o sea, no, por lógica no me parecía correcto que un niño tan pequeño esté en la computadora. Entonces yo empecé a educarle a ella sin saber absolutamente nada, solamente con lo poco que, recordando de cómo yo había aprendido, ¿no? Entonces recuerdo que mi esposo me dijo, claro, porque ese era el mayor tema, como si es que va a aprender o no. Entonces me dijo, si ella, como a los 4 años y medio, sabe leer y escribir, yo creo que lo vas a poder hacer muy bien, algo así. Entonces yo me tomé como que muy en serio eso. Nunca le conecté a las clases virtuales. Ella perdió todo el contacto con la profesora, los compañeros, y yo hice como toda esa labor ahora. Y realmente el Señor fue tan fiel que yo pude guiarle, ayudarle, y ella aprendió pues rápidamente. Ahora entiendo que tenía todo el deseo de conocer, no sabía nada respecto a cómo aprenden los niños, la naturaleza del niño, no sabía nada, pero yo pude tener la oportunidad de enseñarle a leer y a escribir, y desde ese día, en marzo del 2020, ella nunca más ha vuelto a la escuela. Y ahora mi esposo es un promotor de la educación en casa también, porque hemos visto no solamente en el área académica, pero su carácter, su alma, cómo ha florecido. Y esos pocos meses que estuvo en la escuela realmente impactaron mucho en ella, el desapego. Así es que tuve que tomar mucho tiempo para sacarle de los temores que tenía, y también de cómo formó algunos patrones en ese corto tiempo, que era chiquita y todo, y entonces tomé todo el tiempo para recobrar en ella la confianza, el deseo por aprender, quitar el temor que tenía. Entonces la verdad es que yo vi la fidelidad de Dios. Pues, entonces puedo decir que estuvo como 5 meses más o menos en la escuela, pero por la gracia de Dios, desde que empezó la pandemia aquí en Ecuador y todo se cerró, ella estoy educándola en el hogar. Ok, creo que nadie más tiene algo que decir, entonces vamos a continuar con un pequeño resumen de la clase pasada. Aprendimos acerca de la conciencia, hemos estado abordando ese tema. Quiero decir algunas frases que Mirta, María, Avi lo dijeron. Dice, la conciencia es una capacidad espiritual que Dios puso para distinguir el bien y el mal. La conciencia es tan importante como los sentimientos y la razón. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a formar correctamente el sentido de la moral. El niño es como un navegante con brújula, pero que no sabe cómo usarla. Ahí es donde nosotros entramos respecto a la formación moral y la formación del carácter. La palabra de Dios es la que moldea nuestra conciencia, es la que debe nutrir nuestras conciencias. La conciencia del niño no está completamente desarrollada desde el nacimiento, aunque si bien es cierto, él ya puede distinguir entre el bien y el mal, su conciencia necesita ser educada y desarrollada.
La conciencia bien formada ayuda a vivir una vida recta y piadosa. La conciencia debe ser alimentada e informada por la verdad. Así es como la conciencia distinguirá lo correcto de lo incorrecto. Hay que informar a la razón para que con un juicio verdadero esta razón pueda informar a la conciencia y la conciencia pueda recibir esta información y la conciencia dará la voluntad y la voluntad es la que obedece y determina las decisiones y las decisiones dan como resultado un carácter confiable. También en la última parte habían dicho que el ambiente afecta mucho la conciencia y podemos verlo en nuestro entorno, en niños que están en un ambiente de vicios o patrones destructivos, pues normalizan muchas cosas y tienen una conciencia mal informada. Y nosotras, por gracia, podemos sembrar la verdad, que es la palabra de Dios, para que nuestros hijos puedan tener una conciencia que detecte el bien y el mal. Entonces la conciencia se vuelve como un radar. Además también habían dicho que los libros clásicos también son una herramienta para que nuestros hijos puedan determinar el bien y el mal, no porque ellos lo lleven en la práctica o hayan experimentado en la práctica, sino simplemente porque han escuchado y pueden ver en los personajes que nosotras podemos leer en voz alta los libros clásicos. También habían dicho que la conciencia mal educada lleva a cometer errores y solo es la palabra de Dios que nos permite que hagamos lo correcto. No se trata de los sentimientos o de nuestra propia prudencia, pero es la verdad de la palabra de Dios la que nos puede llevar a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Justamente Abby terminó diciendo que no podemos confiar en sí mismos, y eso es algo que aprendió de su papá, sino que es importante confiar en la Escritura, porque nuestra propia prudencia va a hacer que nosotros fallemos. Debemos confiar en Dios, en su palabra, y eso nos va a ayudar a tener una mirada objetiva de lo que está enfrente nuestro y que nosotros podamos decidir correctamente. Eso es todo lo que pude sacar en resumen, sin antes terminar diciendo que la Biblia es la principal fuente de ideas morales. Con ella entrenamos nuestra mente. Los libros vivos nos ayudan también y las experiencias también, pero solamente es la palabra de Dios que nos puede entrenar para el bien y el mal. No sé si hay alguien que quiera añadir algo a esta porción de la clase pasada. Sí, María. Muy bien, de acuerdo, Nelly, con usted y el resumen. Me llegaba, hola María, la otra María de aquí abajito. ¿Cómo está? Me llegaba a la mente unos textos, verdaderamente, como hablábamos con Abby, me encantó el testimonio también, porque después que Abby terminó, Abby nos dio un tiempito más, porque a veces se nos va el tiempo. Y me acordé de un texto de lo que Abby decía, que dice, cuídate de ti mismo. La palabra nos manda a cuidarnos de nosotros mismos, porque de ahí es que sale todo, de nuestro corazón, porque dice que he inclinado continuamente al mal. Pero también me acordé de otro texto más, como usted decía, que la palabra de Dios es la que va a formar todo, la palabra de Dios es la que nos va a llevar a hacer todas las cosas que Dios quiere y que le agraden a Él. Él nos manda a nosotros, nos pide en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Qué hermoso que el Señor nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Si Él no lo está pidiendo, porque Él conoce nuestro corazón y Él quiere formarlo, Él quiere arreglarlo, Él quiere ponerlo de acuerdo a lo que Él quiere que sea, porque con un corazón como el que dice que David era amigo de Dios y David tenía un corazón conforme al de Dios, pero tuvo que dárselo, segurito, que tuvo que dárselo al Señor. ¿En qué sentido? Estar sumergido en la palabra del Señor. Y de la manera que se puede dar ese corazón que Dios quiere es a través de la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, me encanta todo lo de la metodología también porque ella lo lleva. Ella siempre nos hace un hincapié y nos lleva a la palabra, nos lleva a que es el centro, a que ella es la que transforma. Nosotros, por más información que tengamos, no vamos a poder ser transformadas
si no aplicamos la palabra del Señor. Entonces ella es la que nos transforma. Muy bueno, me encantó esa parte de ese día de la conversación. Ok, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, pero me había estado olvidando que pongamos este tiempo en oración antes de empezar a leer la parte que nos corresponde el día de hoy. Entonces permítanme orar. Padre Celestial, gracias por tanta bondad tan temprano en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida, gracias por el techo que nos cubre, gracias por el hogar que nos has dado. Gracias también por toda la luz que has traído a nuestras vidas respecto a la educación en casa, y gracias por esa bendición tan grande, Señor, de usarnos como un instrumento de gracia en la vida de nuestros hijos. Te pedimos el día de hoy, Señor, que tú mismo puedas estar trayendo verdad a nuestras almas, a nuestras mentes, y puedas estar transformándonos, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de aprender, de desafiarnos, un tiempo de crecer, y también un tiempo de alentarnos unas a otras, Señor. Te pido que solo me uses como un pequeño instrumento para dirigir este tiempo, Señor, pero que realmente tú seas el que hace toda la obra en este tiempo, Señor. Y también dejamos el resto del día en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, si alguien más no tiene algo que decir, voy a retomar la lectura. Y voy a intentar compartir la pantalla. ¿Me avisan si pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden decirme? Sí, yo por lo menos la veo. Buen día. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar. ¿A alguien le gustaría leer? Bueno, realmente falta bien poco, como 3 subtemas para terminar esta sección. Y luego viene la 3. Entonces, ¿a alguien le gustaría? Sí, no puedo hacerlo yo. Dice, las historias fijan la atención en la conducta. En primer lugar y de manera suprema, la Biblia, las partes apropiadas de ella, pero cualquier imagen verdadera de la vida, ya sea una historia de altruismo o de vida humana defectuosa y sufriente, aporta aliento a la conciencia en crecimiento. El niño adquiere el hábito de fijar su atención en la conducta. Él sopesa las acciones, al principio por sus consecuencias, pero poco a poco su conciencia adquiere poder de discriminación, y tal o cual conducta es mala o buena para él, independiente de sus consecuencias. Y este crecimiento silencioso de la facultad moral ocurre con mayor seguridad si se evita la distracción de la charla sobre el tema, ya que se hace uso de 1000 pequeñas ejecuciones de la vanidad y la curiosidad y de mero amor por la charla, las cuales quitan la atención de la idea moral que debe transmitirse a la conciencia. Es muy importante, además, que no se permita al niño condenar la conducta de las personas que le rodean. Si tiene razón o no en su veredicto no es la cuestión. El hábito de culpabilizar ciertamente embotará su conciencia, aniquilando su sensibilidad al mandato: no juzguéis para que no seáis juzgados. La ignorancia de la conciencia infantil. Pero en cuanto a la propia conducta del niño, se le puede pedir que le examine su conducta, incluyendo sus palabras, sí, pero sus motivos no. No se debe hacer nada para inducir el mal hábito de la introspección. Además, al poner al niño a reflexionar sobre su conducta, hay que tener en cuenta la extrema ignorancia de la conciencia infantil, un grado de ignorancia que desconcierta a las personas adultas cuando tienen la oportunidad de descubrirla, lo cual no es frecuente, pues los niños
a pesar de su interminable parloteo y de sus maneras amables y cariñosas, guardan mucho para sí mismos. Cometen graves faltas a la verdad, al pudor, al amor y no saben que han obrado mal, mientras el peso de su transgresión sin importancia les oprime el alma. Los niños se muerden y se hieren viciosamente, cometen pequeños robos, hacen cosas tan escandalosas que sus padres temen que sus hijos tienen una mala naturaleza. No es necesariamente así, es simplemente que la conciencia no educada no ve una clara línea divisoria entre el bien y el mal y es tan propensa a equivocarse hacia un lado como hacia el otro. Una vez vi a una niña moribunda de 12 años que se consumía con una gran angustia porque temía haber cometido el pecado imperdonable, según ella decía. Nadie sabe cómo aprendió la frase. Y era que había estado haciendo sus oraciones sin ni siquiera arrodillarse en la cama. La ignorancia de los niños sobre los asuntos más comunes del bien y del mal es realmente patética y sin embargo, con demasiada frecuencia, se les trata como si lo supieran todo, porque tienen conciencia, como si la conciencia fuera algo más que un órgano espiritual que espera ser dirigido. Instrucción de la conciencia, la amabilidad. Que los niños cometen el mal a sabiendas es otro asunto y no requiere, por desgracia, ninguna prueba. Todo lo que estoy insistiendo es en la necesidad real que existe de instruirlos en su deber, y esto no al azar, sino regular y progresivamente. Por ejemplo, digamos que la amabilidad es el tema de instrucción de esta semana. A los niños les encanta este tipo de conversaciones con su madre. Una charla corta es lo mejor sobre la amabilidad. La amabilidad es el amor que se demuestra en acción y en palabra, la mirada y el modo. Un pozo de amor encerrado y escondido en el corazón de un niño no hace mucho bien a nadie. El amor debe brotar como un manantial, fluir en un arroyo y entonces se convertirá en amabilidad. Después habrá breves charlas diarias sobre maneras amables de tratar a los hermanos y a las hermanas, a los compañeros de juego, a los padres, a los amigos adultos, a los sirvientes, a la gente que sufre y tiene problemas, a las criaturas mudas, a la gente que no vemos, pero en la que podemos pensar, todos los que están en peligro, los paganos. Dé a los niños un pensamiento a la vez y cada vez algún ejemplo encantador de bondad amorosa que encienda sus corazones con el deseo de hacer lo mismo. Tome la parábola del buen samaritano de nuestro Señor como modelo de instrucción moral. Deje que la historia y la conversación inspire a los niños a emular la virtud y luego darles el ve tú y haz lo mismo, la ley, después de haberles presentado la idea de amabilidad en muchos aspectos, termine con la ley. Sea amable o sed bondadosos los unos con los otros. Hágales saber que esta es la ley de Dios para los niños y para los adultos. Así, la conciencia se instruye, los sentimientos se alistan del lado del deber y si el niño ha sido educado, entonces será por quebrantar la ley de la bondad, una ley que conoce, que su conciencia lo condenará al quebrantarla. No dé a los niños ejemplos de error para disuadirlos de no cometerlos, dadas las tristes inclinaciones de la naturaleza humana, sino cuénteles siempre hermosas historias de buenas acciones, pequeñas y grandes, que los llamen como lo haría una trompeta a la batalla de la vida. La conciencia se hace efectiva a través de la disciplina. Ser cortés, ser honesto, ser agradecido, ser considerado, ser sincero. Hay suficientes aspectos del deber para ocupar la atención de la madre y del niño durante todos los días de la vida infantil, y en todo ese tiempo la idea del deber se está formando y la conciencia se está educando y desarrollando. Al mismo tiempo,
la madre ejerce la vigencia amistosa de un ángel guardián, estando atenta, no para pillar al niño tropezando, sino para guiarlo a la ejecución del deber que ella ya ha hecho, que sea encantador a los ojos del niño. Porque solo a medida que hacemos, aprendemos a hacer y nos fortalecemos en el hacer. Al instruir a su hijo en el deber, le enseña a escuchar la voz de la conciencia como la voz de Dios. Haz esto o no lo hagas en su interior, la cual debe obedecerse con plena seguridad. Se objeta que estamos haciendo infalible, no la conciencia divinamente implantada, sino esa misma conciencia hecha efectiva por la disciplina. Así es, en todos los departamentos de la vida, físicos o espirituales, el esfuerzo humano parece ser la condición por la dinamización divina. Primero debe haber un estiramiento del brazo marchito antes de que reciba fuerza, y tenemos todas las razones para creer que la conciencia instruida que se obedece primero debe haber un estiramiento del brazo marchito antes de que reciba fuerza, y tenemos todas las razones para creer que la conciencia instruida que se obedece en forma fiel recibe la iluminación divina. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Ok, empezamos de las historias. Fijan la atención en la conducta. Entonces, creo que podemos volver a pensar que los libros, los buenos libros, también sirven para informar a nuestros hijos, para informar a su conciencia. Eso es algo corto que puedo pensar en este punto. También algo importante que aquí resaltaba es que ellos rápidamente van a aprender a notar y tal vez a categorizar por el comportamiento. Y la sugerencia también es que nosotros en aquellas historias que les podemos leer en voz alta, no permitamos como profundizar mucho en el hecho de categorizar solamente el comportamiento, porque entonces podemos caer en el hecho de juzgar a los demás. Dice que los niños son muy rápidos para hacer eso, pero entiendo que nosotros muchas veces damos cabida a eso y no simplemente dejamos que la verdad en este caso de la virtud que la historia está revelando, o de la parte moral que la historia está revelando, simplemente pueda quedarse con los niños, sino que quizá estiramos mucho la conversación y profundizamos en aspectos como el comportamiento, y ellos rápidamente van a empezar solo a mirar ese aspecto sin abrazar esa verdad que la historia quiere transmitir respecto a la virtud o a la moralidad. No sé si alguien más tiene algo que decir en este aspecto en este subtema, las historias fijan la atención en la conducta. ¿Escucho? Bueno, creo que en esto de entrenar y ayudar a los niños a entrenar su conciencia, me pasa personalmente con este tema de las historias que a veces uno como mamá o yo personalmente le doy como todo el desarrollo, como tú decías, todo el desarrollo de la moral, de la buena conducta, de la historia, y quiero implantar mis ideas en el otro. Entonces no dejo mucho espacio para ver qué es lo que realmente el niño está pensando y cómo está desarrollando la historia, sino que tiendo a interrumpir y a querer poner mis ideas en él. Entonces esto me lleva a reflexionar un poco sobre dar el material, el contenido, ¿cierto? Pero también poder ver un poquito qué hay en el corazón y cómo se va desarrollando esa conciencia propia. Quizás sin intervenir a nivel extremo largo, digamos, sino más bien, como tú decías, más corto. Inicialmente, obviamente, para ir observando qué pasa. Eso.
Yo creo que esa es nuestra debilidad, o podemos decir nuestra tentación, es como nosotros, justamente como tú, Abby, decías, queremos implantar nuestras ideas en los niños. Y rápidamente damos un salto a esto está bien, esto está mal, mira, esto tienes que hacer, esto es lo que nos quiere decir, pero creo que es importante dar la cabida a que ellos reciban, abracen y ellos puedan procesar, ¿no? Y muchas veces no es en ese mismo momento y a veces dando tantos detalles y tantos, hasta podemos decir sermones, lo que hacemos es interrumpir que el niño pueda profundizar en esa virtud, en esa verdad que está informando a su conciencia respecto a la parte moral, ¿no? Entonces, creo que sí nos pasa, a mí también, y podemos, ahora que escuchamos esto, podemos tener mayor precaución para evitar hacer eso. No sé si alguien más quiere hablar de esto, si no me gustaría hablar un poco de la ignorancia de la conciencia infantil. Algo que debo decir es que los niños tienen conciencia, pero eso no significa que esa conciencia está totalmente plena, desarrollada o educada, ¿no? Entonces, aquí habla, y me encanta el ejemplo que da. Dio un ejemplo, pero bueno, quiero leer una parte. Dice, los niños se muerden y se lastiman. ¿Dónde está? Porque tengo otra versión en el libro. Aquí está. Dice, los niños se muerden y se hieren viciosamente, cometen pequeños robos, hacen cosas tan escandalosas que sus padres temen que sus hijos tienen una mala naturaleza. No es necesariamente así, es simplemente que la conciencia no educada no ve una clara línea divisoria entre el bien y el mal y está propensa a equivocarse hacia un lado como hacia el otro. Entonces, es increíble esto porque el hecho que tenga conciencia no quiere decir que él ya lo sabe todo, ¿no? Respecto al bien y al mal, sino que esa conciencia necesita ser educada. Y me impresiona el ejemplo que da de la niña que se sentía tan mal y pensaba que tenía un pecado imperdonable, ¿no? Por no haberse arrodillado cuando oraba. Pero lo que realmente pasaba en ella era que su conciencia no estaba bien informada, en el sentido de que no era pecado que no se arrodillara, puede ser una muy buena práctica, pero el hecho de que no se arrodille no significaba que era un pecado y mucho menos imperdonable, pero eso es lo que le consumía a ella y era por la falta de la información a su conciencia. Entonces yo creo que nosotros como padres no podemos dar por sentado que nuestros hijos saben todo sobre el bien y el mal, ¿no? Y algo que no sé si era en este párrafo o en el siguiente porque todo está muy conectado. Entonces decía que ellos pueden incluso hacer como pequeños robos o pueden decir determinadas palabras y no necesariamente porque ellos tengan sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no porque de ellos estén esclavizados al pecado o su deseo sea pecar o sean malvados, sino simplemente es porque no han podido ser educados en su conciencia. Entonces, hay algo que creo que debemos enfatizar mucho, es que no podemos dar por determinado, de una manera determinada, que solo porque sí tienen conciencia dada por Dios, ellos ya tienen esa conciencia súper desarrollada, ¿no? Y debemos nosotros tener esa verdad con nosotros, porque incluso aquí decía, hay muchos adultos que pueden ver la ignorancia, ¿no?, de la conciencia infantil y se asombran. Pero yo creo que para nosotros no debería ser un asombro, sino que gracias a Dios podemos tener esta verdad para nosotros saber que Dios nos quiere usar para educar la conciencia de nuestros hijos, para informar la conciencia de nuestros hijos. Entonces creo que eso es importante. No sé si hay alguien que quiere decir algo respecto a la ignorancia de la conciencia infantil. Perdón. Cintia había levantado antes la manito y ahora levantó María Inés. Ya. Gracias, Abby. Era en cuanto a lo que se estaba hablando al principio de los niños, y Abby también compartía. Yo, al igual que Nelly y Abby, sí somos muy propensas, no solamente Abby a decirle eso, sino a sermonear
a sermonear justamente cuando están. Entonces yo digo que eso formaría como en el niño un obstáculo a lo que ya nosotros le estamos tratando de instruir, leerle en voz alta o algo, a que el trabajo que Dios quiere hacer en ese momento en el corazón del niño, nosotros lo estropeamos en el momento de nosotros venir a interrumpir. Entonces somos un obstáculo a lo que Dios quiere tratar de hacer, aún queriendo usarlo a nosotras, que ya estamos tratando de trabajar con el niño, pero lo interrumpimos porque queremos imponer lo de nosotras y no lo que realmente en ese momento se le quiere enseñar al niño para que pueda formar esa buena conciencia. Entonces, esa parte, yo creo que estamos todas metidas ahí. Yo me apunto, como decimos. Pero sí, qué bueno que el Señor también nos quiere usar a nosotras para poder entonces instruir la conciencia de nuestros hijos, y qué bueno que también nos da el material, que no es el material de nosotras mismas, sino el material que ya Él nos dio para poder instruirlo a la manera de Él, como Él quiere. Bueno, sí. Hola, buen día, que no había saludado hoy. Perdón que me he levantado con un dolor de cabeza terrible, por eso no he prendido la cámara, porque mi cara va a asustar. Lo que estaba, o sea, ahí leyendo esta parte de la conciencia y todo esto, ahí dice que no necesariamente la naturaleza del niño es muy mala. Y yo creo que la naturaleza es mala porque es una naturaleza caída, pero no significa que conscientemente sea malo. ¿Y por qué? Porque justamente su naturaleza, su conciencia no está todavía desarrollada ni educada. Pero creo yo que entendiendo que si nosotros tenemos claro que la naturaleza del niño, por ser de naturaleza caída como lo somos nosotros, o como lo hemos sido antes de ser salvos, la naturaleza caída que no se educa va a llevar a ser malos, creo que debe poner mayor énfasis en nosotros el atender el que su conciencia sea educada, que sea guiada a lo bueno. Y acá creo que hay muy buenas herramientas. Me gustó mucho cuando habla de la amabilidad, de no estar poniendo ejemplos negativos de lo que es no ser amable, sino llenarlos de buenos ejemplos, de buenas historias, de buenos momentos de amabilidad, para que desee hacer el bien o ser amable. Y dice ahí, teniendo cuidado de no despertar, digamos, esa naturaleza malvada, esa inclinación, dice ahí, mostrándole malos ejemplos. Porque justamente antes de ayer leíamos con los chicos en Romanos, donde hablaba de la ley y de que cuando viene la ley es que se aprende que algo es malo, y que ahí, desde que está la ley, entra el deseo de hacer el mal. Entonces, teniendo ese cuidado de presentar el bien, de instruirlos en lo bueno, en dar los ejemplos, en ejercitarlo, y después que eso está firmado, ahí recién andá y hacé esto, o no hagas aquello. Entonces creo que es re importante prestar mucha atención, pero teniendo en cuenta de que la naturaleza del niño sí es mala, porque viene de una naturaleza caída. En ese punto yo disiento con lo que dice ahí, que la naturaleza no necesariamente es mala. Siempre es mala porque todos nacemos en una con nuestra naturaleza caída. Ahora, eso no implica que necesariamente el niño sea malo a conciencia, que quiera ser malo a conciencia. Eso no, porque justamente no lo tiene desarrollado a la conciencia. Ajá, sí, gracias a las dos por compartirnos esto.
me gustaría avanzar un poco justamente y abordando lo que acaba de decir respecto a la instrucción de la conciencia, la amabilidad. Me encanta porque da ejemplos muy claros de cómo nosotros podemos instruir o educar la conciencia de nuestros niños. Y aquí, por ejemplo, abordando la virtud, ¿no? Ese buen carácter de la amabilidad. Entonces, lo que entiendo aquí es que nosotras debemos de enseñarles primero, ¿no? Enseñarles, yo hice como que, y como consecuencia modelar también, y una vez que nosotros modelamos y damos ejemplo, nosotros podemos enviarlas a la práctica, ¿no? Y aquí también, obviamente en este párrafo podemos ver, y me encanta porque toma que podemos nosotras, cómo informarles, y por ejemplo aquí dice que leamos la parábola del buen samaritano, y con eso nosotros estamos dándoles una instrucción moral, pero con una historia, ¿no? Que en este caso una parábola, la escritura dada por el Señor Jesucristo, y también luego anima, ¿no? A que podamos darle ejemplos, ¿no? De cómo ser amables, ¿no? Aquí decía, después habrá breves charlas diarias sobre maneras amables de tratar a los hermanos y las hermanas, a los compañeros de juego, a los padres, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, habrá breves charlas diarias abordando este mismo punto de la amabilidad. Y yo creo que de esa manera estamos informando y educando a la conciencia de nuestros hijos. Y después de hacer esto, pues brindarles nuestro propio ejemplo, ¿no? Aquí dice, dé a los niños un pensamiento a la vez y cada vez algún ejemplo encantador de bondad amorosa que encienda sus corazones con el deseo de hacer lo mismo. Y una vez que tienen eso, nosotros podemos decirles, sea amable, ¿no? Mire, otra parte abajo dice, después de haberles presentado la idea de la amabilidad en muchos aspectos, determine como la ley, sea amable, porque ahora él sabe qué es la amabilidad, ha podido escuchar, ha podido también profundizar por esas charlas diarias, pero también ha podido ver ejemplos de cómo ser amable y nosotros mismas como un modelo. Entonces nosotros podemos decirle a él, sea amable, ¿no? Ve y sea amable. Entonces, creo que este proceso es muy importante. Y evitar también los ejemplos del error, porque dado que nosotros tenemos tendencia al mal, en vez de abrazar el buen ejemplo del personaje, si le damos malos ejemplos, pues también va a querer hacer eso. Entonces, algo que me encanta de esta porción es que hay un proceso de instrucción que lleva hasta la ejecución. Entonces no debemos dar por hecho que nuestros hijos simplemente sean amables. Ya, te dije que tienes que ser amable. O si vemos algo que no es amable en él, después le tomamos aparte, pero no eres amable, cosas así, sino más bien como que hay un proceso de guiar a nuestros hijos a la amabilidad, pero realmente detrás hay un camino que nosotras debemos caminar junto a ellos. No sé si alguien más quiere añadir algo en este párrafo. Y bueno, tal vez yo terminando y luego pueden añadir. Entonces, dice, la disciplina se hace efectiva a través de la disciplina. Y así como está la amabilidad, hay un sinfín de virtudes y de características que nosotros debemos tener y queremos que nuestros hijos también puedan revestirse de eso, ¿no? Y realmente algo que me encanta aquí es que nosotras somos el instrumento que Dios quiere usar para formar eso en nuestros hijos y educar su conciencia y que eso sea desarrollado. Algo que me encanta, aquí no estamos como para estar como un ojo de águila viendo en qué nuestro niño tropieza, sino, aquí me encanta donde estaba... hablaba algo de como ser como un ángel. Y bueno, no. Aquí está. Dice, al mismo tiempo, la madre ejerce la vigilancia amistosa de un ángel guardián
estando atenta, no para pillar al niño tropezando, sino para guiarlo en la ejecución del deber que ella ya ha hecho, que sea encantador a los ojos del niño. Pensando en el ejemplo anterior, tenemos que hacer ese proceso, ¿no? De tal manera que sea inspirador, encantador para ellos y que estamos alimentando su conciencia respecto, por ejemplo, a la amabilidad. Porque solo a medida que hacemos, aprendemos a hacer y nos fortalecemos en el hacer. Dice, al instruir a su hijo en el deber, le enseña a escuchar la voz de la conciencia como la voz de Dios. Y algo que me encanta es que nosotros podemos ser ese instrumento, ¿no? Porque si nosotras estamos informando su conciencia, ellos están escuchando nuestra voz, en un sentido, digamos, como nosotros vamos a ser como esa voz de Dios, pero de manera audible para ellos, aunque vamos a instruirles con la verdad de la palabra de Dios. Y qué privilegio nosotras tenemos de cumplir esa labor de la mano de Dios para nosotras instruir a nuestros hijos y que realmente ellos puedan tener el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, me encanta esta parte, no que nuestra sea la obra, pero sí que somos un instrumento, de tal manera que yo creo que, no sé, y me ha pasado a mí, que mi hija a veces esté en una situación sola, ¿no? Porque yo tengo que salir, encargarle con alguien, y ella me dice, mami, esto pasó, pero yo pensé en lo que tú me dirías a mí, y yo es como que te escucho diciéndome, no, como no es lo adecuado, no está bien, o esto es lo mejor, no ser amable, por ejemplo. Entonces, es como, para mí ha sido un ánimo, ¿no? Y yo creo que Dios nos quiere usar de esa forma respecto a la conciencia de nuestros hijos, ¿no? Eso nada más. No sé si hay alguien más que quiera añadir a lo que ya hemos estado diciendo. Yo espero no añadir, sino a través de la lectura, bueno, mi reflexión, ver en el pasado cómo uno se equivocaba en hacer hincapié, como que aquí en lo malo, en vez de hacer hincapié en la virtud de la historia. Y me analizo y digo, verdaderamente uno como que quiere decir, esto está mal, en vez de decir, esto está bien. Entonces, ¿qué errores hemos cometido? Y yo, por ejemplo, también lo veo de repente en mi propia hija con mis nietos, y en muchas de las cosas que se leyó acá, me llevan a ver todo mi actual, de mi perspectiva ahora de abuela, y veo cómo mis errores los veo en mis hijas. Entonces, yo trato como ahora como estoy en otra perspectiva, de allanar un poco esas cosas y revertirlas. Pero no es fácil porque uno ya hizo una conciencia en sus hijos. Entonces, mi hija ya está grande, entonces, esto que proceso que nosotros estamos leyendo, de las instrucciones del niño, de cómo verlo desde otra perspectiva, cómo instruirlo, ellas no lo tienen. O sea, porque, primero, bueno, no son cristianas. Y segundo, que no analizan esto como lo estamos nosotros analizando, que me parece, esta lectura, no sé, me ha llegado mucho. Y digo, Dios mío, tantas cosas nos hemos equivocado. Bueno, me he equivocado. Y veo que yo justamente analizando esta parte donde dice que nosotros tenemos que instruir la conciencia del niño. Yo lo veía en mi nieto, que de repente mi hija le quiere enseñar cosas y le dice, no, porque eso está mal, pero el niño como que queda así como pensando. Y también muchas veces, que yo sé que esos errores también yo los he cometido, como se llama, como que en cierta forma lo condenamos, ¿verdad? Y el niño no ve ese ángel que es la lectura, y siento así como esa carga de que no hemos sido el ángel que Dios quiere para instruirlo, para llevarlo, y muchas veces le hacemos daño a los niños. Yo lo veo ahora en mi hija, con mi nieto, pero también hago mi retrospección
Bueno, ahora, o sea, miré para atrás de mí y veo que yo cometí estos errores y me da mucha pena porque digo, la ignorancia de uno, primeramente cuando no teníamos al Señor, pero aún estamos en la iglesia, no conociendo esto, que es importante que todo esto que ahora estamos viendo, lo podríamos haber tenido antes de haber hecho las cosas de otra forma. Y me viene así como una culpabilidad, pero no para condenar, sino para ejecutar y poder instruir a mis nietos desde mi perspectiva, poder acompañarlos también en este proceso que a las mamás igual les cuesta porque a veces las mamás no reciben mucho de la enfermedad, no, es mi hijo, dicen. Entonces uno quiere hacer lo mejor, si no es por tomarse atribuciones más allá, sino que porque uno quiere en cierta forma arreglar lo que fue en el pasado, pero sabemos que el Señor es quien lo va a hacer. Entonces es importante, el tema de hoy día me ha tocado mucho. Así que gracias Señor por este grupo. Gracias. ¿Alguien más le gustaría decir algo más? Cintia creo que había levantado la manito, ¿no? Creo que Mirta también puede ser, o vi mal, no sé si está Mirta conectada. No, Mirta no está, creo. Había parecido ver. Marinés preciosa, es que Mirta, María, todas nos parecemos los nombres aquí. Agradecida con el Señor por lo que se está hablando, pero hay algo que me encantó que la hermana María esté compartiendo, porque hay algo que el Señor quiere en nosotras y tiene que ver mucho con lo que vendrá más adelante en cuanto al reto, y es que Dios quiere que seamos más vulnerables en reconocer que hemos fallado en lo que es la crianza, en lo que es las instrucciones de la conciencia de nuestros hijos, porque no somos perfectas, porque que tenemos una naturaleza caída, que tenemos a Cristo, estamos todavía cada día luchando con eso. Quería animar, aparte de todo esto que estamos estudiando, muy bueno, gracias hermana por todo lo que ha compartido, ha leído, verdaderamente el Señor nos quiere utilizar como instrumento, pero antes de compartir algo también más personal, quería animar a la hermana María. Hermana María, dice que aquel que está en Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aunque usted no hizo lo que usted decía, el Señor Él dice que aquel que comenzó la buena obra va a perfeccionar. Y si usted continúa así, orando por sus hijas, instruyendo a sus nietos, el Señor, usted va a poder ver a Dios. Quería animarla con eso, mi hermana, así que no se desanime. Esto es para que todas podamos aprender, porque todas estamos fallando cada día. Y en cuanto a lo que estamos hablando aquí, esta parte de que se está hablando de la instrucción diaria, como instruir la conciencia diariamente, nosotros tenemos aquí en casa lo que es el altar familiar, no solamente yo con mi hijo, sino mi esposo, mi hijo y yo, y la mayor si le alcanza el tiempo antes de irse, sino en la noche también. Y ahora mismo estamos estudiando la familia Miller y la sabiduría de la familia Miller del libro de Proverbios. Y verdaderamente, como decía ahí en el libro, que habla en la parte que habla del buen samaritano, eso fue una de las historias hace mucho tiempo que le contamos a mi niño cuando estaba más pequeñito. Y como decía la hermana Nelly, me pasó una experiencia muy hermosa donde no tuvimos que decirle al niño nada, sino que él no conoció a su abuelo de parte de su papá, ni tampoco de mi parte. No ha conocido a sus abuelos en nada más las mami, pero lo que son los papi no. Entonces, ahí al lado nuestro vive un señor que él se dializa y todo, y él dijo, mami, yo no puedo permitir que mi abuelito tenga necesidad de algo. Y yo quiero que cada día se le saque comida, desayuno y cena al abuelito, pero yo no sabía realmente de quién él me estaba hablando hasta que yo comencé a ver y a tratar al Señor, y a veces el niño no sabía, mami, vengo ahora porque tengo que ir donde mi abuelo a llevar tal, me da permiso, y yo después lo digo, sí, y cuando el Señor se me acerca a mí me dice, vino una noche a nuestra casa y nos dijo, yo quiero decirle que muchas gracias
por usted mandar a su hijo a mi casa porque me llena las vasijas de agua, me da la comida, y yo, hermana, me quedé, y mi esposo y yo, nosotros nunca lo hemos mandado, nunca lo hemos hecho. Quiero animarle en cuanto al altar familiar, en cuanto a la instrucción, y a nosotras no interrumpir, como decíamos ahorita, porque el Señor es que se encarga en nosotras de transformarnos, pero también usa su palabra para hacer eso en la vida de nuestros hijos, como decía Nelly, que uno se siente wow, pero es que yo no sé por qué, bueno, se acordó de algo que se le dijimos, o también vio algo que se hizo, porque mi esposo es uno de los que amanece en el hospital a veces con los vecinos. Entonces también, no solamente modelar, también que el Señor nos ayude a modelar a Cristo, a no hablar tanto, sino también, aunque instruyamos, pero también poder hacer cosas que ellos puedan ver. Entonces eso eso que decía Nelly, me llegó a la mente esa situación, pero le decía que no dejemos, y si no lo estamos haciendo, pidámosle al Señor que nos ayude, pero lo mejor y más importante es reconocer que estamos muy mal y que necesitamos ayuda del Señor, misericordia de Dios, para que nos ayude en la crianza, porque verdaderamente no es fácil, necesitamos al Señor cada día. Entonces yo creo que un corazón delante de Dios rendido cada día diciendo, Señor, te necesito para esto que vamos a hacer hoy, yo no puedo sola, yo quiero que tú me ayudes porque es difícil. Yo creo que ahí el Señor sigue mostrando su gracia, su misericordia y diciéndonos, aquí estoy, mi hija, te voy a ayudar. Entonces es importante eso, mis amadas. Así es. Me parece sabio, Abby, no sé qué piensas tú, terminar aquí respecto a la lectura, porque luego ya se va a abordar un nuevo tema, digamos, un nuevo tema principal, entonces creo que es sabio respecto a la lectura quedar aquí. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias por la dirección y a todas por sus comentarios. Nelly, me quedaba la duda y quería preguntarte, ya que estamos todas acá, actualmente tú estás liderando un grupo de mamás en Charlotte Mason, por lo que estábamos viendo en la oración. Sí, sí, justamente, pero es presencial, es aquí en mi país. Estamos más o menos un grupo de 13 mamás con sus hijos, sus familias. Yo estoy en esta comunidad como hace 2 años, ¿no? Y no es una comunidad con un fin recreativo, porque también hay esas comunidades, pero más bien es como compartir la filosofía de la educación. Entonces, ¿te referías a eso o a qué? Sí, bueno, primero felicitarte por eso y por lo que dijiste al principio de que en tu corazón estaba el hecho de poder ayudar, guiar o acompañar a otras mamás. Creo que es una tarea muy bonita, muy honorable. Y bueno, finalmente la comunidad Chile alberga muchos otros países, como por ejemplo Ecuador, Puerto Rico, y esperamos que en algún momento también puedan cada una crecer y estar con mamás también en su país. Así que eso, más que nada, comentarle para las chicas que no sabían lo que estaba haciendo Nelly. Así que eso, felicidades y bueno, mucha fortaleza y sabiduría del Señor para seguir en este camino acompañando a otras mamás. Y muy bonito lo que Dios ha puesto también en tu corazón. Felicitaciones, Nelly. Gracias, señores. Estamos en un tiempo que realmente las mamás necesitamos, bueno, yo necesitamos como abuelas, se necesita mucho de esto, así que felicitaciones, Nelly. Que el Señor te use grandemente. Felicidades. Muy bueno el tema, la verdad es que está para seguir reflexionando, que Dios nos ayude a todo esto que hemos aprendido, poder llevarlo a la práctica. Es inevitable no sentirme identificada con María. Yo tengo hijos de 19 y 14 años y muchas veces lucho con mis pensamientos en decir, ¿qué puedo hacer yo a esta altura? Es como viene ese pensamiento, ¿cierto? Malo, y a la vez viene el otro y me dice, no, hay esperanza, o sea, mientras hay vida hay esperanza, y bueno, siempre que uno se relacione con los hijos, ya sea que vivan con uno o no, creo que uno puede ayudarles en distintas áreas, en distintas partes, y el Señor también usa, yo creo, un corazón dispuesto.
Así que eso, mantener la fe, mantener la esperanza y todo lo que estamos aprendiendo, que en su momento podamos nosotros ayudar a otros, ya sea hijos, nietos, amigas, familia, personas de iglesia. Así que gracias al Señor por este material y bueno, por todas ustedes, por cada una que ha dispuesto este tiempo y su corazón a aprender. Cuando muchas veces uno dice, no, ¿para qué? Yo ya sé todo, yo no necesito. Pero genial que puedan tener la humildad de decir, no, vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos y que mejoren esta metodología cristiana y toda la sabiduría que Dios le dio a Charlotte Mason para que hoy podamos estar hablando de estos temas. Así que gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a ir a la parte ahora de los avisos. Que Dios la bendiga. Chao. Vamos a ir a la parte de los avisos. Bueno, en nuestro grupo de Comunidad Chile, nosotras tenemos distintos grupos en donde ustedes se pueden unir si es que si es que tienen el tiempo y bueno, si les interesa el tema. Estamos leyendo el libro Creada para ser su ayuda idónea, que es un libro enfocado en matrimonio y en el rol de la esposa hacia su esposo, la familia, crianza de los hijos. Vamos en el capítulo 18, independiente de que ya estamos un poco avanzadas, cada capítulo es una bendición, así que si es que alguna de ustedes se quiere unir, puede hacerlo. Estamos realizando la lectura los días miércoles a las 6:30 de la mañana Chile. Ese grupo no tiene un requisito de asistencia obligatorio. Si gustan, se pueden conectar el día que ustedes estimen conveniente, o sea, digamos la semana que estimen conveniente. Pero la verdad es que el grupo pequeño que tenemos hemos sido bien constantes y hemos podido participar la mayoría de casi todas las reuniones. Y también lo grabamos y después lo subimos a YouTube. Pero como el libro tiene derechos de autor, lo hacemos de manera privada al video, no está público. Solamente lo pueden ver las hermanas que participan y tienen el link. Entonces, si ustedes desean unirse, cuando nos queda poco para terminarlo, un par de capítulos, y vamos a buscar otro texto, otro libro seguramente que pueda seguir edificándonos en la tarea. Ya estuvimos con el libro anteriormente de Mujeres Piadosas, que estaba enfocado netamente en hijos, en historias reales, testimonios reales, y ahora estamos con este que es de matrimonios. Y también creamos un grupo de oración hace poquitos días. La finalidad de este grupo es poder apoyarnos unas a otras en oración en temas específicos y también que podamos tener un contacto, una comunicación en base a cómo va la oración, ¿cierto? En qué área seguir orando y también ver la respuesta del Señor, porque en esa oración también vemos la respuesta del Señor y eso la verdad es que es muy gratificante y aumenta mucho nuestra fe. Este grupo de oración es libre, cada una puede orar en el horario que estime conveniente dentro del día y también la que quiere puede hacerlo por escrito o por audio y enviarlo al grupo. Así que el día de hoy vamos a mandar como toda la estructura de los acuerdos del grupo, así que si es que alguna no se ha unido y quiere unirse, puede hacerlo. Tenemos pensado también, ojalá poder reunirnos, aunque sea una vez al mes, las que puedan, para poder orar las unas por las otras, aunque sea una vez al mes. La idea de este grupo no es poner presión, ni más trabajo, ni más carga, sino más bien las que dispongan del tiempo y esté en su corazón, pueden unirse y podemos estar ahí apoyándonos en oración. Bien, el grupo está dentro de lo que es la comunidad. Bien, ahí no sé si todas sabían, me gustaría mucho poder recalcarlo. Deme un segundo, voy a entrar a la página de Educación Viva. Hoy día esta semana una de las mamás me estuvo realizando unas preguntas y es una información que ya se ha compartido antes por el grupo, pero de repente
uno envía tanta información que a veces no se ve todo. Entonces acá en la página de Educación Viva, ¿pueden verla? ¿Sí? Bien, en la página de Educación Viva principal, ustedes bajan y acá está la presentación de Educación Viva, el testimonio de Lili, un breve video de Charlotte Mason y abajo, abajito, están los servicios. Educación Viva tiene servicios gratis a los cuales cualquiera de ustedes puede acceder. Uno de estos, por ejemplo, es un grupo de autismo en comunidad. Generalmente se unen mamás que tienen hijos en condiciones ya sea TDAH, hiperactividad, autismo, ya sea que tienen hijos o algún familiar o que simplemente están interesadas en este tema. Este es un grupo de WhatsApp. Ustedes pinchando esa parte pueden unirse. Ahí las mamás comparten testimonios y vivencias, etc. También está el grupo de salud y fe. No sé si alguna de ustedes ya quizás está en alguno de estos grupos. El grupo Salud y Fe ha realizado algunas charlas en donde ha traído a un médico que es chileno y este médico ha hablado, por ejemplo, sobre la vacunación, las repercusiones, los pros, los contras, es más que nada para poder informarnos. Y también en este grupo se comparte información de salud natural. Por ejemplo, mi hijo está resfriado, ¿conocen algún secreto, algo que hayan probado, que les haya resultado? Acá pueden hacer ese tipo de preguntas. Se comparte mucho sobre diabetes, hipertensión, etc. En base a lo que las mismas mamás van preguntando. También está el grupo Mujeres Bajo sus Alas. Es un grupo de WhatsApp en donde las mujeres generalmente que lideran este grupo tienen cáncer o alguna otra enfermedad. Entonces entre ellas también comparten sus procesos y no necesariamente, aunque ustedes no tengan una enfermedad, igual pueden unirse a este grupo si quieren obtener más información o tienen dudas o consultas con respecto al tema. También está Educación Viva en Comunidad. Ahí ustedes pueden encontrar en esa parte todas las comunidades que existen en otros países y sus horarios. Bien. Está la Biblioteca de Libros Vivos, que es una biblioteca para buscar libros por edades, por tema, por nombre. Hay algunos que están para descarga gratuita, muy poquitos, y la mayoría que tiene derechos de autor les deriva a un link para comprar. Más que nada es una biblioteca para informar de libros vivos. Si ustedes dicen, mi hijo tiene tal edad y no sé qué libro recomendarle, o sea, leer con él, acá pueden tener más o menos una guía, es una guía para todas. El Club de Lectura Pensamiento Vivo, que generalmente proponen libros y leen en comunidad y a esto se unen mamás de todas las otras comunidades, incluso mamás que no están en ninguna comunidad de Charlotte Mason también se pueden unir, también es un grupo de WhatsApp. Están los servicios con costo. Están los clubes de apoyo para tu escuela en casa, que son pequeños como talleres en vivo. Los niños se conectan con cámara y, por ejemplo, en ciencia y en idioma, en otras áreas, tienen clases como en vivo, por decirlo de una manera. Estos servicios son pagados. Pinchando ahí, ustedes pueden ver de qué se trata, cuáles son los valores, cuáles son los días, etc. Tienen esa opción si es que quieren algún taller específico. También está acompañamiento para la planificación curricular. Si es que alguna de ustedes quiere o quiere tener como algo más certero con respecto a cómo planifico con mi hijo que tiene tal edad, este taller lo dan mamás que llevan ya varios años en la comunidad Charlotte, aplicando la metodología de Charlotte Mason y pueden ustedes... también es pagado por sesión, puede ser una sesión, 5 sesiones, 10 sesiones. Y estos talleres lo hacen las mismas mamás de otras comunidades que ya llevan tiempo. No solamente Lili, sino que es también un plan, un objetivo, poder apoyar
económicamente a otras mamás que también llevan tiempo y que disponen su tiempo para este plan y que bueno, con toda la sabiduría y información que ellas tienen, pueden ayudar a otras por un precio más económico de lo que sería quizás afuera. Escuela para Madres, que también es una escuela que se hace por varios meses, que es un acompañamiento que trata varios puntos, sobre todo la desescolarización y otros más. Yo sé de algunas de este grupo que están en Escuela para Madres, así que bien, si tienen dudas de quién o cómo es o quieren saber su testimonio, pueden preguntar después por el chat y ahí les puede contar. Flavia creo que está en Escuela para Madres y no recuerdo quién más. Bien, está Descolarízate con Charlotte Mason, que también tiene que ver con talleres. Acá pueden encontrar podcasts de educación viva. No están todas las grabaciones, solo algunas, porque es un trabajo arduo, la verdad, pasar toda la información de YouTube a Spotify, pero acá pueden encontrar varias si quieren escuchar. Y el libro sobre desescolarización, que también está disponible para compra. Entonces, ahí les muestro los servicios gratuitos, los servicios pagados. Después ustedes pueden mirarlo en la página con más detalle si es que quieren saber un poquito más de cada tema. Bien, nos quedan solo 13 minutitos de reunión. Y bueno, hay un tema que ha estado dando muchas vueltas en mi cabeza, que ustedes también me han mencionado, que tiene que ver con el horario de la comunidad. Y en esta parte espero que las que no pueden hablar al menos puedan escribir en el chat o hacer sus comentarios, porque hemos estado pensando en la posibilidad quizás de cambiar este horario. Pero para esto yo quiero saber qué piensa la mayoría. Bien, hay algunas que me han dado la idea de poder tener esta reunión en las noches, tarde-noche. Y esto es porque en la mañana alguna de ustedes ha manifestado que los niños se despiertan, que los niños a lo mejor están en reunión y tienen que ir a hacer el desayuno, a algún niño le pasa algo y no logran concentrarse muy bien en las mañanas. Entonces, para esto, como la comunidad en realidad es para poder ayudarlas y que podamos continuar aprendiendo juntas, es que yo quiero saber qué es lo que piensa la mayoría. Acá no estamos todas en reunión, solo hay algunas, pero de todas maneras con las que estamos me gustaría saber más o menos si les acomoda o no el horario, si logran concentrarse. Nuestra reunión, nuestra capacitación se podría decir, o nuestro tiempo de entrenamiento como mamás es una vez a la semana, 1 hora para el volumen 1, media hora para temas diversos o la segunda lectura. En total sería 1 hora y media. Lo obligatorio, entre comillas, podría ser el volumen 1, que es la primera hora. Esta media hora que estamos teniendo generalmente es para hablar de estos temas o tener una segunda lectura, así que no es obligatoria. La que desea también puede retirarse. Entonces, en este tiempo estimado me gustaría saber si, primero, les acomoda el horario actual, si les gustaría cambiarlo o si en realidad se adaptan. Por ejemplo, yo me puedo adaptar, no tengo ningún problema. Puedo tener este tiempo en la mañana o puedo tenerlo en la tarde-noche. No tendría inconveniente. Así que voy a dejar primeramente una encuesta en el chat para que si la pueden contestar inmediatamente. Y en esta encuesta ustedes pueden contestar si prefieren el horario de la comunidad actual, si en realidad es indiferente, puede ser cualquiera de los dos, o si prefieren el horario nocturno. Si es el horario nocturno, sería inicialmente lunes en la noche. Voy a dejar una encuesta ahora. Por mientras que realizo la encuesta, no sé si alguna quiere hacer algún comentario. ¿Cintia? Mi amada, yo, al igual que usted, el lunes no.
porque salimos con nuestro hijo. Pero al igual que usted, sea tarde, noche, en este mismo día, o ahora también, yo no tengo ningún problema, pero tengo que pensar también en lo que piensa la mayoría, en lo que piensan mis hermanas. No puedo pensar por mí solamente. Entonces tengo que, ya que se va a hacer la encuesta, también ahí ver cómo piensa la mayoría para apoyar entonces a las hermanas también. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Ya dejé la encuesta en el WhatsApp para que puedan contestar. Pueden contestar más de una vez, de una opción. Por ejemplo, puede ser me adapto a la mayoría, pero si les acomoda más en la mañana o en la noche. Yo voy a contestar 2, que es que me adapto a la mayoría, pero me acomoda el horario actual, la verdad. Si es en la noche, sería, bueno, yo propuse lunes, pero a lo mejor podríamos cambiarlo quizás por martes o miércoles, si es en la noche. Y sería el horario más temprano para México, por ejemplo, que ellos son los que tienen más diferencia horaria con los otros países, sería a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde México. Los otros países están entre medio de ese horario y, por ejemplo, Chile sería 9 de la noche o 10 de la noche. Argentina, que es el más tarde, sería 10 o 11 de la noche. Dania dice, en mi caso por la diferencia de horario me queda mejor en la mañana, ya que si es tarde noche, ejemplo 9 pm, para mí serían las 7 pm y estoy preparando la cena regularmente. Así es, muchas gracias Dani. Recuerden que las que pusieron me adapto a la mayoría pueden poner también la segunda opción, que es si en la mañana o en la noche les acomoda más, independiente de que se adapten a la mayoría. Está bien peleada la cosa, la verdad. Hay muchas que les acomoda en la mañana y de hecho estamos igual. Las que le acomodan en la mañana y las que le acomodan en la noche estamos iguales. Vamos a esperar igual durante el día para que contesten las demás hermanas. Si no llegamos a ningún acuerdo, digamos, de cambio de horario, nos mantenemos en el que ya tenemos, ¿bien? En el que ya hemos permanecido en las mañanas durante un año, un poquito más de un año. Entonces nos vamos a mantener en este. Pero yo quería ver más o menos cuál era lo que sugiere la mayoría. En el caso de mantenernos en las mañanas, me gustaría que pudiéramos tener una conversación, sobre todo las mamás que tienen hijos pequeños, que pudiéramos tener una conversación con respecto a cuáles son las dificultades que se presentan en las mañanas con los hijos, con la administración del hogar, con los desayunos, etc. Y cuáles son las cosas también que a ustedes les ha ayudado a poder, este día de capacitación se podría decir, les ha ayudado a poder llevar mejor esa situación. Si bien es cierto, hay días y días, uno tiene como una mayoría, se podría decir, y saber si la mayoría de los días de esta conexión son más dificultad o son más calmados. Entonces, ahora por el tiempo que tenemos, no sé si podamos tener esa charla, quizás en la próxima reunión podemos tenerla ya la media hora mucho más en detalle, debatir, conversar sobre ese tema, dar tips a aquellas mamás que a lo mejor han logrado buscar algún método, alguna estrategia, alguna forma de poder estar prestando atención y a la vez también atentas a sus hijos, cómo lo hacen. Quizás les dan actividades, quizás preparan el desayuno antes de la charla, quizás, no lo sé. No, yo tengo hijos grandes, entonces por eso es que como la mayoría tiene hijos pequeños, me gustaría mucho poder escucharlas y que nos ayudemos también unas a otras, que podamos
ayudarnos con lo que el Señor nos ha dado, porque yo creo que todo esto es un proceso también de adaptación, hay algunas que a lo mejor nunca antes se habían conectado así online, entonces tener este tiempo de prestar atención puede dificultarse, sobre todo con niños pequeños. A lo mejor algunas tienen el apoyo del marido también. Por ejemplo, Dania dice, tal vez podríamos hacer un día una prueba con un horario en la tarde. Me parece genial. Yo creo que esa es una muy buena opción. Y en base ahora a lo que respondamos, ¿les parece que hagamos una prueba? A ver qué tal, una semana. Bien, pero los horarios serían, yo voy a mandar los horarios de la posible prueba. Entonces, también tienen que ver, porque yo sé que en la noche, por ejemplo, mi marido trabaja durante el día, en la noche generalmente es un tiempo para compartir con él. Entonces, en mi caso, yo prefiero más las mañanas, porque lo que tiene que ver con los hijos, la organización, eso yo personalmente lo puedo adaptar, puedo hacer este espacio, pero quizás no es el caso de todas. Entonces, por eso prefiero yo tener las noches libres más que nada, pero sé que no es el caso de todas. Bien, ¿alguna que quiera hacer algún otro comentario? Nos va quedando poquito para terminar la última parte del volumen 1. Son 3, 4, 5, 6, 7 hojas nos quedan. Yo calculo que deben ser unas 2 reuniones aproximadamente más. Y luego de eso comenzamos con el volumen 1. Hay algunas mamás que se han estado preguntando para unirse a nuestra comunidad y por eso es que sería ideal poder tener el horario definido antes de ese tiempo. Bien, entonces voy a estar mandando alguna información por el chat para que puedan durante la semana estar atentas y responder por favor las encuestas para poder tomar la decisión lo antes posible, y si no, tomaremos la decisión con lo que conteste la mayoría. ¿Ok? María Inés. Eso que dijiste ahí último, que justamente yo le he comentado a varias chicas y necesitaría que tengamos un horario establecido para ver si ellas van a poder. ¿Qué pasa? Acá en Argentina es a las 9 de la mañana, empezamos, de 9 a 10 y media, entonces es como que los niños están como en plena actividad. Y a las chicas que yo les he comentado son chicas que tienen niños muy pequeños, muy dependientes de mamá. Tienen bebés, tienen niños chiquitos. Entonces, en mi caso, yo puedo adaptarme porque tengo los niños más grandes. Generalmente está mi esposo en la mañana también. Es como mucho más flexible. También están mis papás, que en cualquier cosa me pueden ayudar con el pan chiquito. Pero entiendo que hay otras chicas que con sus niños pequeños las mañanas se hacen un poco complejas, y más que nada no porque no puedan conectarse, sino porque no pueden estar prestando atención al 100%, y creo que está, no sé, que como que es feo que se pierdan parte porque tienen que estar atentas a otras cosas. Por eso me parecía a mí que el horario en la tarde-noche podía ser, para mi gusto, podía ser mejor y más. Me parece que es más fácil de generar estrategias porque por lo general, contamos con los papás que nos pueden colaborar. Es lo que veo, nada más. Muchas gracias, Mari. Si es que alguna tiene algún caso en particular o algo personal que me quiera comentar después por interno, me escribe para yo ir más o menos tanteando cómo va la situación. Así que eso, chicas, continuamos viendo qué vamos a hacer, pedirle a Dios mucha sabiduría para ver qué decisión finalmente tomamos. La idea es que esto le acomode a la mayoría de las mamás, y en el caso de que no cambiemos el horario y continuemos en el mismo, poder ayudarnos y hablar más entre nosotras sobre lo que nos ha ayudado a poder llevar mejor este tiempo. Bien, este tiempo de capacitación, de aprendizaje como mamás, que es 1 hora a la semana, 1 hora y media máximo. Bien, no sé si alguna quiere decir algo más.
Leslie, no sé si querías decir algo. Realmente yo estoy escuchando. A mí, en cuanto al horario, yo sí me levanto temprano, porque todavía tengo el niño más grande de 7 años que está yendo al colegio. Este año, Dios delante, el año que viene, sí empezamos la escuela en casa. Entonces ya a las 8 de la mañana él está en el colegio. Mi esposo lo lleva. Y el bebé, bueno, el día de hoy, que es la primera vez que me conecto, estaba durmiendo. Se despertó un poco, pero está durmiendo de nuevo. Creo que se puede manejar. Muchas gracias. Ay. Muchas gracias, Leslie. Y bueno, bienvenida Leslie, bienvenida Paula también, que se tuvo que desconectar, me avisó. Pero bienvenidas a nuestra comunidad, que sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotras. Y bueno, ahí continuamos entonces hablando por el chat. Bien, si es que ninguna tiene nada más que decir. Bueno, que Dios las bendiga, hermanas, que tengan una linda semana, un lindo fin de semana en familia, que disfruten, que Dios las bendiga. Bye. Bendiciones. Chao, gracias, bendiciones. Chao. Gracias.